Había una boda en Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús dice, no tienen vino. Jesucristo le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús le dice, llenen las tinajas de agua. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 1 al 11. Hacemos la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 7 de enero, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Raimundo de Peñafort, es un sacerdote que nace en Cataluña en el año 1175, uno de los grandes maestros contemporáneos de teología moral, de derecho canónico. Su preocupación por formar los sacerdotes para que administraran muy bien el sacramento de la reconciliación. Creando enseñanzas en lenguas orientales, se preocupó mucho por la conversión de los judíos y de los musulmanes. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Esa es la palabra de Dios, el Evangelio para este día sábado. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Para poder hacer la voluntad de Dios es muy importante ser muy humilde, ser prudente, escuchar mucho la palabra de Dios, no adelantarse, no creer que tiene la razón, no creer que yo sí lo puedo hacer. Así que hacer la voluntad de Dios no es tan fácil decirle a otra persona, haga la voluntad de Dios. Hay que hacer un trabajito primero de prudencia y de ser una persona virtuosa. Alguien que cree que conoce el Evangelio no se contenta solo con contemplar, sino que toma una actitud positiva, participa directamente, discreta y sabiamente de la vida de Dios. María Santísima nos da un excelente ejemplo de cómo se hace la voluntad de Dios. La Virgen María sí nos pone en esa línea para comprender cómo se puede participar de una misión de Dios sin excluir a Dios, sin reemplazar a Dios, sin desconocer a Dios. ¿Dónde está la clave? La clave está en la prudencia. Si el Hijo de Dios le dice a la Virgen María, todavía no ha llegado mi hora, la madre le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. El primer milagro de Jesús de Nazaret, las primeras bodas a las que fue invitado en comunión con sus discípulos, el primer momento para destacarse, y sin embargo el hijo le dice a la mamá, no ha llegado mi hora, hay que esperar que se haga la voluntad de Dios. Entonces la clave está en la prudencia. La Virgen María, lo primero que se le ocurre pensar es que no existe vino suficiente para las bodas. Preocuparse y tomar interés es bueno, en parte ya de la misión que se debe cumplir. La Virgen no insiste al Hijo para que solucione el problema. Lo conoce y confía que Él tiene misericordia con las demás personas. María pronuncia esa frase tan importantísima, hagan lo que Él les diga. Eso es la voluntad de Dios. En otras palabras, es como aprender a confiar más en Dios y menos en la propia fuerza o la idea que tenga la persona. Teológicamente hablando, Jesucristo se convierte en vino nuevo. Sus discípulos conocen una faceta de Dios en su Maestro, parodiando las actitudes de la Virgen María y aprenden a hacer la voluntad de Dios.
La misión del Hijo es hacer la voluntad del Papá, instaurar el reino celestial y de eso se trata. Anunciar un sistema de vida que se cumple según el Espíritu de Dios. Entonces, como el Hijo sabe hacer la voluntad de su Papá, que se llama Dios, el primer signo es convertir el agua en vino. Se manifiesta como el esposo del pueblo de Dios, dicen los hermeneutas, anunciando a los profetas como una nueva alianza. Hace la voluntad de Dios aquella persona que se deja guiar por la fórmula de fe utilizada por el pueblo de Dios en Israel como respuesta a las promesas de la alianza. Estamos decididos a poner en práctica todo lo que diga Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. La cita es bastante fácil de aprendérsela, es una cita fácil como decir Éxodo 20, los mandatos de la ley de Dios, o decir Éxodo 19, capítulo 8, la voluntad de Dios, sería como las dos. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Capítulo 19 del libro del Éxodo, verso 8. ¿Cómo hago para entender los mandatos de la ley de mi Señor? Capítulo 20 del libro del Éxodo. Estamos decididos a poner en práctica lo que diga Dios. El Papa Francisco aclara, transformando en vino el agua destinada a los ritos de la purificación de los judíos. El Papa Francisco dice: Jesucristo realiza un signo elocuente, transforma la ley de Moisés en evangelio, que es portador de alegría. Como dice el mismo Evangelio de San Juan, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. Interesantísimo el Papa Francisco. Hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Hacemos la voluntad de Dios cuando leemos ese capítulo 19, verso 8 del libro del Éxodo. Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.